Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. Ofrezco una disculpa a nuestras invitadas, nuestros invitados, eh, a las comisionadas, comisionados del Info por la tardanza. Andamos en algunos temas ocupados en el Congreso, pero aquí ya estamos. Vamos a dar inicio a este segundo informe del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Antes de iniciar, quiero agradecer la presencia de las y los comisionados del Instituto de Transparencia. Bienvenidas, bienvenidos. Comisionada Marina, comisionada Nava, comisionada Elsa Viviana, que ya este es el último informe que nos va a tocar con usted. Entonces, la verdad es que aprovecho para desearle mucho éxito profesional y a donde sea que continúe contribuyendo para la transparencia, la protección de datos personales de la ciudad y del país. Comisionado Rodrigo, bienvenidas, bienvenidos. También quiero agradecer la presencia del maestro Irving Espinosa, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, de los coloquialmente conocidos magistrados anticorrupción. También estamos en este congreso el día de hoy, nos honra mucho con su presencia la comisionada maestra Blanca Liliana Ibarra, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Muchas gracias por acompañarnos. Un amigo que nos ha estado apoyando también en diversos temas, el doctor Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, bienvenido, bienvenidas a su casa, el Congreso de la Ciudad de México, aquí tienen puertas abiertas. También se encuentra con nosotros el doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Presidente, bienvenido. Y se encuentran con nosotros integrantes de la Comisión de Transparencia y de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso, la diputada Guadalupe Aguilar Solache, el diputado Jesús Ricardo Fuentes y el diputado Miguel Ángel Macedo. Muchas gracias por acompañarnos, compañeros. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio. Y bueno, las personas que nos acompañan, medios de comunicación, trabajadoras, trabajadores del Instituto de Transparencia, por ahí veo al titular de la Unidad de Transparencia aquí del Congreso, maestro Julio Fonseca. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Y bueno, pues quiero iniciar que con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual se establece que el instituto, a través de su presidente, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año, comparecerá ante este Poder Legislativo de la ciudad y presentará un informe por escrito sobre los trabajos realizados durante el año inmediato anterior respecto del ejercicio de derecho de acceso a la información pública de la Ciudad de México. A partir de la Reforma Constitucional Federal de febrero de 2014, el Estado mexicano consolidó su compromiso con la transparencia, mediante la cual se fortalecieron los mecanismos de vinculación entre la ciudadanía y los sujetos obligados. Asimismo, se mandata para todos los órganos y niveles de gobierno una serie de obligaciones en materia de transparencia, protección de datos personales y de archivos. La evaluación, la fiscalización y la rendición de cuentas siempre terminarán generando un blindaje hacia las instituciones que administran recursos públicos y las personas servidoras públicas. El Instituto de Información es el organismo encargado de garantizar este derecho y es el primero que debe poner el ejemplo. El balance me parece en este sentido que es positivo para la Ciudad de México. No me dejarán mentir mis compañeras y compañeros, diputados, el instituto está dando buenos resultados y logró romper la inercia de meses y esto se traduce en beneficio para las personas que habitamos en la ciudad. En este orden de ideas, las evaluaciones que se realizan de manera periódica desde el instituto son indicador del estatus en el que se encuentra la transparencia en cada uno de los sujetos obligados. Sin duda,
Este tránsito hacia procesos transparentes, las tecnologías han sido excelentes aliados. Incluso el uso de las redes sociales se ha convertido en una ventana por la que se logra una participación directa e interacción de personas con dependencias, organismos o servidores públicos. Las vías por las que se rinden cuentas a la ciudadanía se han diversificado y en este sentido es fundamental que los medios electrónicos como las páginas web y redes sociales institucionales de los organismos gubernamentales sean perfectamente accesibles para todas y todos. Desde el Congreso seguimos en la ruta de la conformación del sistema local anticorrupción y aprovecho para este espacio para invitar a todas las personas que así lo deseen y que cubran los requisitos a que participen y se registren en este proceso. Actualmente, el día de hoy se publicaron las 3 convocatorias para elegir a las personas de la comisión de selección, tanto procedentes de instituciones académicas como de organizaciones de la sociedad civil, así como para la integración de las personas contraloras de los órganos constitucionalmente autónomos. Hoy corresponde al Info Ciudad de México rendir su informe de actividades que previamente se ha distribuido entre las diputadas y diputados para que tengamos una mesa de trabajo fructífera y sobre todo para retroalimentar las experiencias y procesos que nos llevarán a todas y a todos a una mejora en la aplicación de este derecho humano fundamental. Sin más preámbulo, le solicito al comisionado presidente, maestro Julio César Bonilla, rinda su informe ante este Congreso. Tendrá un tiempo de 20 minutos. Adelante, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables congresistas integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Un saludo de manera muy afectuosa y especial a nuestros amigos y aliados del Instituto Nacional de Transparencia, por supuesto a la comisionada Blanca Liel Ibarra, al señor presidente del Instituto Nacional, señor Francisco Acuña Llamas, por supuesto al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, al doctor Guerra, por supuesto al magistrado Irving Espinosa, todos colegas y aliados del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México y por supuesto a mis compañeras María del Carmen Nava, Marina San Martín Rebolloso, Elsa Viviana Peralta y el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, a todos los presentes en este salón y por supuesto a los que nos acompañan a la distancia a través de internet, a los medios de comunicación que también son un aliado permanente del Instituto de Transparencia en la capital del país. Muchísimas gracias a todas y todos. Acudo ante este Congreso en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60, 53, fracción 36 y 71, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 79, fracción 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. En este ejercicio de rendición de cuentas, presentaremos algunas de las acciones más destacadas del Informe de Actividades y Resultados 2019 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En este contexto, debo resaltar que como integrantes de una institución estratégica de corte democrático, nuestra labor cotidiana tiene como principal objetivo colocar en el centro de las acciones a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de esta gran capital, generar políticas públicas y mecanismos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de nuestra materia de conformidad con los principios de constitucionalidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Durante el año 2019 asumimos todas y todas en este nuevo pleno el compromiso de renovar y edificar un instituto de transparencia de puertas abiertas, construyendo una alianza estratégica con la sociedad y con las instituciones mediante mecanismos democráticos de comunicación debidamente coordinados, estrechos, que nos han permitido
fortalecer con toda objetividad la tutela efectiva de los derechos vinculados con la transparencia y con la consolidación progresiva de las herramientas que fortalecen la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el marco de un Estado constitucional y democrático. Durante el año que se reporta, los sujetos obligados de la Ciudad de México recibieron 155,733 solicitudes de acceso a la información pública, lo que representa un incremento de 5.5% comparado con el año 2018, siendo el número más alto desde 2004, cuando se reportaron solo 2,665 solicitudes. Para tener una aproximación numérica en esta materia, del 28 de mayo de 2004 al 31 de diciembre de 2019, se recibieron un total de 1,288,140 solicitudes de acceso a la información pública en la Ciudad de México. El 95.9% de las solicitudes recibidas en el 2019 fueron registradas a través del sistema de información Infomex, mientras que el 4.1% restante se hizo por medio de las unidades de transparencia, correo electrónico y Telinfo Ciudad de México. El perfil de las personas solicitantes se reflejó de la siguiente manera: del total de las solicitudes de información pública, el 55.8% las han realizado hombres y el 44.2% mujeres. Las personas con un rango de edad entre 20 y 39 años son quienes más realizan solicitudes en la capital del país. Respecto a la escolaridad de las personas solicitantes, el 89.6% corresponde a ciudadanos que tienen licenciatura y el 3.2% cuentan con maestría o doctorado. Asimismo, en el caso de la ocupación de las personas solicitantes, se observa que el 24.8% corresponde a los empleados u obreros, grupos poblacionales que mantienen mayor interés por los asuntos públicos de la Ciudad de México. De las 155,733 solicitudes referidas, el Poder Ejecutivo concentró el 86.7% con 135,074 solicitudes. 4,724 fueron realizadas al Poder Judicial, 3,859 al Poder Legislativo, 8,985 solicitudes a órganos constitucionales autónomos, 1,781 solicitudes dirigidas a partidos políticos y, por último, 1,310 a sindicatos. Es importante destacar que las dependencias con mayor número de solicitudes en este periodo fueron la Secretaría de Administración y Finanzas, la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General, la Alcaldía Benito Juárez, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en promedio recibieron más de 5,400 solicitudes cada una. Los temas en que más interesó la ciudadanía durante este periodo son los relacionados con lo programático, presupuestal, financiero, actos de gobierno, informes, programas y organización interna de las instituciones. El 92.7% de las solicitudes de acceso a información pública, es decir, 144,411, fueron tramitadas y atendidas. El resto, 7.3%, fueron canceladas porque el solicitante no atendió la prevención o retiradas definitivamente a petición de la persona solicitante. Pese al gran número de solicitudes de información, su complejidad y el número de preguntas que estos requerimientos involucraron, el tiempo promedio de respuesta fue de 7.6 días, lo que significa que se encuentran por debajo del límite establecido por la ley, que es de 9 días. Es importante mencionar que este instituto transitó un sistema de ponencias. Esta nueva organización mejoró los procesos internos y el control de calidad de las resoluciones de los recursos de revisión. Al respecto, durante 2019 se recibieron 5,441 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública. Es importante resaltar que particularmente en este ejercicio se incrementó de forma exponencial el número de recursos de revisión recibidos, aumentando en un 56.77% en comparación con los ingresados en 2018.
Asimismo, se recibieron 228 denuncias por probable incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. Por otra parte, los sujetos obligados que debieron dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México recibieron 8,447 solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Se tramitaron 178 recursos de revisión en contra de las respuestas a las solicitudes de derecho ARCOS o de los famosos derechos ARCO. Los sujetos obligados con mayor número de solicitudes en esta materia fueron la Secretaría de Salud, la Policía Auxiliar, los Servicios de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Movilidad. Al respecto, este instituto brindó 128 asesorías presenciales a 57 sujetos obligados de los distintos órganos de gobierno, lo que significó atención a 437 personas servidoras públicas, 219 asesorías telefónicas, 124 opiniones técnicas y 2 dictámenes sobre evaluación de impacto en la protección de datos personales a petición de los sujetos obligados. El instituto elaboró el índice de acceso a la información pública con el objetivo de mostrar el porcentaje real en que los sujetos obligados de la Ciudad de México atienden adecuadamente las solicitudes de información pública. En 2019, el índice mostró que a pesar del incremento en el número de solicitudes de información, el 97,8% de solicitudes fueron atendidas en primera instancia por los sujetos obligados conforme a la ley. Una tarea constante para el instituto es actualizar el padrón de sujetos obligados. Para el 31 de diciembre de 2019 quedó conformado ya por 146 sujetos obligados, reconociendo aquellos, además, que por iniciativa directa se quisieron incorporar al padrón. Tal es el caso de la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas. En el periodo que se informa, se realizaron 13 evaluaciones con relación a las obligaciones en materia de transparencia, que debieron consolidar en el 2018 los sujetos obligados, así como aquellos recientemente incorporados al padrón respecto al primer semestre de 2019. La primera, referente a la evaluación censal de los sujetos obligados, respecto del ejercicio 2018, tuvo un índice de cumplimiento de 66,44%. Los sujetos obligados que cumplieron con el 100% de las obligaciones evaluadas fueron la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, el Metrobús, el Tribunal de Justicia Administrativa y los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional. La segunda evaluación, dirigida a 35 sujetos obligados recientemente incorporados al padrón, así como aquellos que cambiaron su denominación sobre el primer semestre de 2019, reflejó un índice de cumplimiento de 85,38%. Los sujetos obligados que cumplieron con el 100% de las obligaciones en materia de transparencia fueron la Secretaría de Administración y Finanzas, la Contraloría General, la Secretaría Ciudadana de Inclusión y Bienestar Social, la Agencia Digital de Innovación Pública y las alcaldías La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Y en una tercera evaluación, respecto a los 139 sujetos obligados que recibieron observaciones y recomendaciones en la primera evaluación, los cuales incrementaron su índice general de cumplimiento de obligaciones de transparencia al 78,62%. En esta evaluación se observó que 27 sujetos obligados cumplieron con las observaciones y recomendaciones, por tanto, contaron con el 100% de sus obligaciones en materia de transparencia. Cabe señalar que el aumento en el nivel de cumplimiento responde a las acciones de capacitación y asesorías técnicas especializadas brindadas por el Instituto. No obstante, aún se identifican diversas áreas de oportunidad respecto a la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, por lo que se seguirán consolidando los procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, vinculación, evaluación y vigilancia de los sujetos obligados,
para que la información provista en los accesos directos de los portales institucionales cumplan con los criterios de accesibilidad y de datos abiertos. Por cierto, un especial reconocimiento a todas y todos ustedes, señores congresistas, por el avance que este Congreso tuvo con relación al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, siendo evaluados en nuestra más reciente medición de 2019 con el 95.03%, solventando en su mayoría las observaciones y recomendaciones que se les hizo en la primera evaluación respecto de 2018. Hace falta mucho por hacer y en esta materia no podemos dar un paso atrás. Durante 2019, el Instituto mantuvo actualizada su plataforma informática denominada Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, con la finalidad de que los sujetos obligados inscribieran los sistemas de datos personales que tenían a cargo para el desarrollo de sus funciones. Al cierre del periodo que se informa, se contó con 2.128 sistemas de datos personales inscritos, donde el 26.22% de los sistemas son protegidos con medidas de seguridad propias del nivel básico, el 15.74% se resguarda con medidas de nivel medio y la mayor parte de los sistemas, es decir, el 58.04%, se aseguran con medidas de alto nivel. Asimismo, a través del Programa Anual de Verificaciones implementado por primera vez en el 2019, se verificó al Congreso de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y al Consejo de la Judicatura de esta ciudad, a fin de comprobar el cumplimiento de los principios, el tratamiento de los datos personales y la gestión de los sistemas de datos en posesión de sujetos obligados. Lo anterior da certeza del cumplimiento por parte de los sujetos obligados en materia de protección de datos personales y marca una pauta para llevar a cabo la planeación, ejecución y conclusión de las verificaciones y con su consecuente seguimiento. Adicionalmente, en el 2019 la capacitación tuvo una creciente relevante. Se llevaron a cabo 406 acciones de capacitación en las que participaron 15.487 personas de 103 sujetos obligados, que en comparación con el año anterior representó, ojo, un incremento del 151.7% en cuanto al número de participantes. Cabe señalar que todas las alcaldías fueron capacitadas, contando con un total de 5.119 participaciones. En la capacitación a distancia se contó con 17.569 participaciones o participantes de 120 sujetos obligados en su mayoría, lo que nos da un total de más de 33,000 personas capacitadas en la Ciudad de México en nuestra materia. Una tarea de gran importancia para este instituto es fomentar la vinculación con la ciudadanía. Por ello, se realizaron diversas actividades de difusión de la cultura, de la transparencia, entre ellas destacan la instalación del Centro de Atención Personalizada, el programa de Juventudes en Línea, las estrategias de Voces por la Transparencia y las ferias por la transparencia que fueron replicadas en 10 alcaldías y lograron beneficiar a más de 11,000 personas. Además, logramos vincularnos con instituciones académicas de primer orden, como la Facultad de Derecho y la Facultad de Contaduría y Administración de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Anáhuac. Asimismo, en colaboración con los sujetos obligados de la Ciudad de México, se realizó el primer encuentro por la transparencia y la protección de datos personales en el Zócalo capitalino, evento al cual acudieron más de 120,000 personas que recibieron información sobre programas, acciones de gobierno y políticas públicas en los 177 stands que se colocaron por parte de diversos sujetos obligados. La consolidación de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales requiere un trabajo persistente y progresivo en el diseño institucional y social de la Ciudad de México. Por lo anterior, una actividad prioritaria del Instituto ha sido la firma de convenios de colaboración cuyas facultades abonan al quehacer institucional de este órgano garante e impactan en el fortalecimiento de nuestra actividad democrática.
Entre ellos destaca la suscripción de los convenios con el Congreso de la Ciudad de México, con el Poder Judicial de la Ciudad de México, con las 16 alcaldías de esta ciudad, con la Oficina de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con instituciones que protegen derechos de distintos grupos de atención prioritaria como son personas con discapacidad, personas sin grupos indígenas, niñas, niños y jóvenes y grupos en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación. Conscientes de nuestra obligación institucional de potencializar mecanismos de apertura que fortalezcan la participación ciudadana en los asuntos públicos, hemos concretado esfuerzos de vinculación, sensibilización y difusión que promuevan el avance de las obligaciones en materia de apertura, tal como lo establece la ley local en materia de transparencia. En este sentido, se implementó el Plan de Acciones para la Construcción de un Parlamento Abierto, el Plan de Acciones de Estado Abierto, Red Ciudad en Apertura, y se llevó a cabo el primer coloquio Reconstrucción Abierta. También participamos de manera activa en el Consejo Abierto de la Ciudad de México. En plena era digital, la tecnología es uno de los pilares más importantes para el desarrollo. Por ello, es de gran relevancia comunicarles los avances en la modernización tecnológica del Instituto. Uno de ellos es que, a pesar del rezago tecnológico que provocó incidentes en el sistema Infomex, mediante la orientación de recursos disponibles en el Instituto, logramos la estabilización del sistema, llevando a cabo un mantenimiento crítico, así como una mejora gradual del hardware de los servidores, lo que permitió la atención suficiente de las actividades sustantivas en nuestra materia. Además, se atendieron 4,233 solicitudes de soporte técnico especializado de los 146 sujetos obligados en la capital del país y se logró que las 46 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias del Pleno, así como los eventos institucionales, se transmitieran en vivo, promoviendo con ello no solo un verdadero ejercicio de transparencia, sino también un real compromiso institucional de rendición de cuentas. El Instituto es promotor del poder que tiene la ciudadanía en el fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, fomenta su participación decidida, frontal, activa, plural y diversificada a través de mecanismos que refuerzan su intervención en los asuntos públicos. De esta manera, se inició una apertura institucional con enfoque también de derechos humanos a fin de proteger los derechos de distintos grupos de atención prioritaria. Ejemplo de ello son la atención a solicitudes de información por parte de este instituto, así como las resoluciones aprobadas por el Pleno en las que se exhorta a los sujetos obligados a traducir sus respuestas en lengua indígena con nuestro acompañamiento. Mención especial es la conversión de una resolución para una persona con discapacidad visual en audio. Además, el Instituto realizó un diagnóstico de accesibilidad en las unidades de transparencia, con el objetivo de identificar el estatus de estas instancias en la materia y buscar que transiten a una accesibilidad universal. De los 146 sujetos obligados, el Instituto recibió respuesta de 102, los cuales cumplieron en promedio con el 40,8% de los criterios. Al respecto, se llevaron a cabo acciones para disminuir al interior del Instituto las brechas de desigualdad y hacia el exterior para garantizar los derechos de cada uno de los grupos de personas que viven y transitan por la Ciudad de México a través de la vinculación formal con el Instituto de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, instancia con la cual se develó la placa por la no discriminación para refrendar el compromiso de todas y de todos nosotros de ser un espacio accesible y de puertas abiertas. Aunado a ello y en favor de la ciudadanía, se promovió el uso de formatos accesibles y abiertos, de intérpretes de lenguas indígenas y lenguaje de señas, de portales web accesibles, de asesorías y acompañamiento a grupos de atención prioritaria, así como la promoción de acciones de formación y sensibilización a los sujetos obligados en materia de derechos humanos, acciones que contribuyen al derecho de la igualdad y la no discriminación. El Instituto cuenta hoy con la oportunidad histórica de convertirse en un activo central de los sistemas que consolidan democráticamente a nuestra República. Precisamente por ello, durante 2019 el Instituto participó activamente en el Sistema Nacional de Transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales mediante las sesiones del Consejo Nacional y como integrantes de 10 comisiones del mismo. Asimismo, fuimos parte del proceso electoral de ese periodo y como resultado del mismo, somos coordinadores de la región centro del Sistema Nacional y de la Comisión de Rendición de Cuentas del mismo sistema. Es importante destacar que el Info Ciudad de México logró fijar postura en el sistema por medio de la emisión de un voto particular en relación a la propuesta de políticas generales de difusión de información pública mediante redes sociales digitales, a razón de que, en concepto de este instituto, los órganos garantes que conforman el Sistema Nacional de Transparencia carecen de competencia para normar aspectos vinculados a redes sociales e invaden atribuciones del órgano legislativo, particularmente respecto a la regulación de la libertad de expresión y el derecho a la información. Hoy tenemos una gran oportunidad para que, de la mano con ustedes, estimadas y estimados congresistas, podamos fortalecer las capacidades institucionales de este órgano garante que fortalece la gobernabilidad democrática y robustece la relación y legitimidad entre la ciudadanía y sus gobiernos. Creemos firmemente en que la transparencia, la rendición de cuentas, los controles democráticos y el combate a la corrupción nos permitirán lograr las transformaciones que esta capital y que México necesitan. Hoy hemos venido a presentar los resultados 2019 del Instituto. Y con ello hemos venido también a repensar, a replantear las palabras de Norberto Bobbio, cuando señalaba que la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Atento a sus comentarios y preguntas, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Siguiendo el formato de este informe, a continuación le voy a pedir a mi compañera y a mis compañeros diputados puedan hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos. Iniciaremos con mi compañera diputada Guadalupe Aguilar Solache. Adelante. Muchas gracias, diputado presidente, y pues bueno, reiterar la bienvenida al maestro Julio César, al maestro Guerra, a nuestros invitados, a las y los comisionados, bienvenidos aquí al Congreso de la Ciudad, y bueno, pues agradecer también el informe que ha presentado el presidente, reconocer que bueno, pues hay avances, logros y sobre todo mucha tarea abierta para poder consolidar una transición hacia un Estado abierto, ¿no? Con un auténtico sello de transparencia, como es lo que actualmente exige la ciudadanía. ¿Por qué se escucha muy bajo pero bueno, ¿sí se escucha bien? Ok, está bien. Entonces, y obviamente, bueno, pues que se vaya dejando a un lado el sello de la opacidad y todo lo que ha caracterizado a, pues, anteriores servidores públicos o anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, esto fue un problema que obstruyó la falta de desarrollo democrático de nuestro país y ha sido un fenómeno que incluso se normalizó y pasó a ser una práctica común en el ejercicio público. Coincido con lo que comenta en su informe, que nos encontramos ante una oportunidad histórica para que junto con la ciudadanía se rompan esas barreras de opacidad y reconocemos su sensibilidad e interés por los ajustes razonables como herramienta para garantizar el ejercicio de sus derechos a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Prueba de ello son las herramientas que se implementaron en su sitio de internet y la ubicación accesible de la unidad de transparencia del instituto, de lo cual estamos al pendiente. Bueno, también reconocer que este es el primer informe que se rinde con todo el pleno, ¿sí? Eso también es muy importante y se aplaude la integración
de las direcciones del instituto con una perspectiva de género, al ser la mayoría de las direcciones encabezadas por mujeres. Eso también es un tema importante a resaltar, y de igual forma la realización de las evaluaciones con los limitados recursos humanos en el área del Estado abierto, acabando con ello el rezago que existe en relación al tema, ¿no? Por lo que hace al tema de la capacitación adicional de las acciones en materia realizadas, considero oportuno señalar que existen áreas de oportunidad para optimizar el uso del aula virtual de aprendizaje, principalmente en temas relacionados a la protección de datos personales. Por ahí hemos hecho iniciativas también en relación a ese tema de la protección de datos personales. Resaltar además su interés por garantizar a los pueblos y barrios originarios de la capital sus derechos humanos con acciones como la suscripción del convenio con la CEPI. En tal virtud se solicitaría por su conducto que los alcances del convenio consideren a la totalidad de los sujetos obligados. Finalmente, derivado de la presentación que hice de un punto de acuerdo concerniente a la realización de un diagnóstico pormenorizado de la totalidad de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, agradeceré se pueda considerar un acompañamiento con el Instituto de Discapacidad de la ciudad con la finalidad de implementar los ajustes necesarios. Y bueno, pues sabemos de su compromiso con el adecuado ejercicio de los recursos públicos. Por ello, quisiera conocer la disminución de personal de honorarios, pero reconocer la disminución de personal de honorarios que permitió acabar con pues viejas prácticas de opacidad, ¿no? Eso es muy importante y tenemos que reconocerlo. Y por último, pues sabemos que hay mucho por hacer. Estoy segura que con su conducción, como lo ha demostrado este año, el instituto se va a seguir consolidando como un referente a nivel nacional, como órgano garante en materia de transparencia y protección de datos, y pues desde este congreso cuenta con nosotros y nosotras para lograrlo. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputada Guadalupe Aguilar Solache. Le cedo el uso de la palabra a mi compañero diputado Ricardo Fuentes. Adelante, 5 minutos. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente todos. Los aquí presentes, discúlpenme, no repito los nombres, pues ya los conocimos, ya los escuchamos, pero les doy la más cordial bienvenida. También a todos los que nos ven, que están aquí presentes, asesores, personal del Info, y a todos los que nos ven en las redes sociales, en la transmisión que se está llevando a cabo de este informe que presenta el comisionado presidente, que me queda muy claro que el ser comisionado presidente es la representación del trabajo que hacen los demás comisionados y que es de reconocerse porque sí hemos participado en varias actividades y los vemos constantemente en la labor que hacen a diario. Una de las cosas que sí creo que es importante destacar son las acciones de capacitación. Las cifras nos las acaba de dar y sí revisamos que aunque nos lo acaban de dar en físico, revisamos el informe en electrónico que nos hizo llegar en tiempo y forma suficiente para que fuéramos en nuestros resúmenes viendo y constatando que lo que acaba de decir está documentado perfectamente. Muchas gracias. Me llama mucho la atención lo que tiene que ver con los recursos de revisión. Quisiera, si hay un análisis por qué se disparó o se incrementó, como lo señala, de forma exponencial los recursos de revisión, que yo entiendo que muchos recursos de revisión son porque la información que hacen los sujetos obligados no satisface plenamente al que hace la solicitud de información y por qué es ese crecimiento del más del 56%, ¿no? Y quisiera yo saber ¿cuál es su opinión con relación al manejo de la información confidencial en los casos de investigación? Sabemos que en los procesos que son abiertos, carpetas de investigación y eso, pues considera, de acuerdo con la ley, información
reservada, y hubo algunas filtraciones, como el caso de Fátima y Abril, pero no son los únicos casos, hay otros casos también en donde se ha dado, ¿no? También quisiera yo saber, nosotros tenemos una constitución política en donde se establece la cláusula de conciencia y el derecho a la libertad de expresión en el trabajo periodístico. Sin embargo, ¿cuáles son las competencias del Info y en un momento dado qué nosotros podríamos hacer desde el legislativo para ver si tiene o no tiene o cuál es la acción que el Info tiene para de alguna manera moderar? No es coartar la libertad de expresión, sino ver que los medios de información, sobre todo ahora que no nada más nos limitamos a la televisión o a la prensa escrita, sino ya son redes sociales y los dispositivos electrónicos que difunden de manera pues prácticamente indiscriminada información que no solamente podría llegar a entorpecer la acción de la justicia, sino que pues violenta el derecho a la confidencialidad de las personas afectadas. Y independientemente, digo, aludiendo a la frase de Norberto Bobbio con la que cierra su informe, ese derecho público, ¿hasta qué punto los medios de información tendrían que tener y cuál sería el papel del Info en este sentido? Y finalmente, pues quisiera saber, no sé si, hace tiempo que se había mencionado el estado físico del inmueble que ocupa ahí en la calle de Morena, y quisiera yo saber si, cuál es el estado actual, porque ha habido muchos, pues sí, sobre todo el estado físico, considerando pues todo este asunto que tiene que ver con la actividad sísmica que hay en esta ciudad. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo. Ahorita que nos responde el comisionado presidente, pero le decía, como no ha llovido, ahorita está seco, porque en ese edificio llueve por adentro. Muchas gracias, diputado Ricardo Fuentes. Diputado Miguel Macedo, compañera, adelante, 5 minutos. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y medios de comunicación que nos acompañan. Sea bienvenido, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a este honorable Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, saludar y darle la bienvenida al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, agradecer la consideración por parte de mi compañero Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de este Poder Constitucional. Rendir cuentas es una idea que puede parecer sencilla a primera vista. En realidad es un concepto que no solo es teóricamente complejo, sino que su definición práctica y operación suponen la muy elaborada y fina articulación de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y procedimientos. Pedir que se rindan cuentas es cota fácil, diseñar, operar una política pública con ese propósito es mucho más difícil. Por lo que la información obtenida del control y seguimiento de las actividades financieras y administrativas de cualquier organismo no está dirigido solo a facilitar el proceso de la toma de decisiones de los encargados de gestión, sino a ser un instrumento que suministre una rendición de cuentas a la ciudadanía de los recursos que no le son confiados al ente sobre parámetros de eficiencia, eficacia, economía, equidad, transparencia y honradez en la aplicación de los recursos públicos. Es por lo anterior que celebro este informe de actividades del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, porque la transparencia es un indicador de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo,
debe de existir información de calidad, misma que encontramos en su informe de actividades y resultados del año 2019. Es importante mencionar que la rendición de cuentas en México, con la entrada de nuestro presidente, está apenas en sus primeros momentos de formación. Las reformas constitucionales recién promulgadas obligan a contemplar la tarea legislativa y a buscar la implementación más rápida, coherente y viable de una política pública articulada con este propósito. El cimiento constitucional recién concluido es ya un buen punto de arranque, pero las tareas legislativas pendientes y los desafíos organizacionales son muchos y muy variados. Incluyen a los 3 poderes, a los 3 ámbitos de gobierno y a todas las autoridades públicas. Enhorabuena, maestro Julio César Bonilla. Muchas gracias y es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Macedo. A continuación, siguiendo el formato, le voy a pedir al comisionado presidente pueda responder los cuestionamientos, las preguntas de la diputada y los diputados y asimismo nos pueda dirigir su mensaje final. Adelante. Muchísimas comisionado gracias, presidente. diputado presidente. Agradecerles muchísimo este acompañamiento a ustedes como integrantes de este honorable Congreso en la Ciudad de México. Sin duda, el fortalecimiento de los principios constitucionales de nuestra materia atraviesa por la sinergia que hemos podido alcanzar con los principales poderes de la capital. Y uno de ellos son ustedes, y muestra de ello que aquí está también el titular de otro de los poderes de la capital. En efecto, como bien señala la diputada Guadalupe Solache, tenemos todavía grandes retos por delante. La consolidación de un instituto garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales tiene todavía un largo camino por andar. Y en la medida en que se fortalezcan estos vínculos institucionales, fortalezcamos el profesionalismo, la integridad y la diversificación al interior de nuestro instituto, vamos a estar generando con mayor intensidad mejores resultados. El Estado abierto, naturalmente, es un tema central para el instituto. Es una lucha constante contra todo el rango que permeó en materia de secretismo y de opacidad del siglo XX. Tenemos hoy, en pleno siglo XXI, el reto de convertir a las sociedades modernas en sociedades también transparentes, sociedades que fortalezcan los estados democráticos y mandar mensajes claros de por qué existen instituciones como la nuestra. Es más importante que existan a una democracia en una sociedad moderna, le cuesta menos tener instituciones como la nuestra que no tenerlas. Es decir, las instituciones en una alianza estratégica en sus 2 vías, y en eso coincidimos mis compañeras y compañeros. Se los he dicho en público y en privado, no somos la Santa Inquisición de las instituciones. Somos aliados de la sociedad, pero también somos aliados de las instituciones. Y en la medida en que vayamos fortaleciendo estas capacidades institucionales de los 146 sujetos obligados en materia de transparencia, ya estaremos avanzando en la materia. Naturalmente, tenemos la obligación también constitucional de tutelar los derechos de acceso y de protección de datos. Pero el fin último me parece que lo tenemos que encontrar juntas y juntos. Así que agradecerle mucho, diputada, por sus aportaciones, decirle que en efecto el aula virtual y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos vinculados con nuestra materia serán fortalecidos de manera progresiva por este instituto. No solamente porque es una obligación constitucional y legal, sino porque tenemos la convicción de hacerlo como integrantes de este instituto. Diputado Ricardo Fuentes, muchísimas gracias. En efecto, la capacitación tuvo un boom en esta nueva integración del instituto, como se muestra, más de 33,000 personas capacitadas. Eso implica necesariamente también el salto a un mayor número de recursos de revisión. Es decir, en los primeros años del desarrollo de nuestra materia, y me refiero a no hace mucho, el 2002, el derecho de acceso a la información era un derecho poco conocido.
en donde un grupo particular de agentes de la ciudadanía, y me refiero a periodistas, académicos, abogados y empresarios, eran el nicho que solicitaba mayor información del Estado. Hoy hemos estado rompiendo estos paradigmas para que la ciudadanía, y como se detectó en el propio informe, incluso obreros, ciudadanos de cualquier estrato pueda solicitar acceso a la información pública. Y aquí hacer una mención especial del número de recursos de revisión que creció mucho en la Ciudad de México. Primero, porque naturalmente transitamos de no tener un pleno integrado en el año 2018, hoy sí lo tenemos con esta diversificación en ponencias, y aquí lo dije el año pasado, pero ya que están nuestros colegas y amigos nacionales, en el 2018, el INAI, en una acción inédita, ejerció la facultad de atracción de los asuntos vinculados con esta materia y, en términos llanos, se llevaron casi 1,400 asuntos para su resolución. Es decir, eso muestra por qué hoy tenemos un incremento. Hay que decirlo, la Institución Garante Nacional en 2018 no permitió y no dejó de tutelar los derechos fundamentales en la materia en la capital del país, y por tanto merecen de parte de la ciudadanía y de nuestras instituciones todo nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias. La protección de los datos personales es un tema muy sensible en la capital, en el país y en el mundo. Es decir, este tema de las filtraciones es un tema muy sensible, en el que naturalmente como instituciones tenemos que actuar y hemos venido actuando. Como se muestra también en el informe, las acciones vinculadas con la protección de los datos personales, la verificación de los sistemas que resguardan estos datos, ha venido mejorando. Hoy tenemos el reto de fortalecer los mecanismos de seguridad en materia de protección de los datos personales de las 146 sujetos obligados en la capital del país. Ya lo estamos haciendo en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. Hemos trabajado desde el año pasado en un proceso de verificación constante de los sistemas de datos personales. Al igual que el año pasado, este año ya acabamos de aprobar en el Pleno el miércoles pasado el nuevo, plan anual de verificaciones. Un plan que es muy integral, que va dirigido a áreas específicas y a áreas que en su generalidad tienen que proteger los datos personales en la capital del país, y que naturalmente, como el de acceso a la información pública, necesitan un acompañamiento. Es responsabilidad de nosotros, de las instituciones y de la sociedad, el fortalecimiento también de la protección de los datos personales. Por cuanto hace a la filtración en medios masivos de comunicación, ese es un gran debate, incluso de la teoría democrática contemporánea. Yo qué diría que podemos hacer como instituciones, no solamente como instituto, sino Congreso y todas las del Estado mexicano. Tenemos que ejercer controles democráticos. Es decir, hoy la teoría de los derechos fundamentales establece que el derecho de libertad de expresión, igual que cualquier derecho humano, tiene límites. Y esos límites tienen que ser contrastados frente a un ejercicio institucional que nosotros de manera periódica realizamos. Nos enfrentamos también, y aquí están nuestros amigos y compañeros del Instituto Nacional Electoral, del Nacional de Transparencia, en donde realizamos ejercicios periódicos de ponderación, porque somos una institución bifrontal. Tenemos la obligación constitucional de defender por parte del Sexto Constitucional el principio de máxima publicidad versus el derecho del 16 Constitucional, el de máxima privacidad. Entonces, en los ejercicios, en los debates públicos, que son públicos por las transmisiones que cada semana realizamos en el Instituto, hemos tenido discusiones muy serias al respecto de cuándo un derecho tiene que ceder frente a otro en los casos en particular. Hoy la regularidad democrática no nos permite imponer un criterio totalizador en donde podamos fijar una brecha hacia el futuro, donde se privilegie el derecho de acceso o el derecho de protección de datos. Incluso el debate con los medios de comunicación tiene que ser un debate muy respetuoso, un debate de controles democráticos, en donde sepamos también transmitir como autoridades, como instituciones, cuál es la importancia de proteger los derechos
humanos consagrados en nuestra Constitución. Y para eso tenemos que hacer una alianza estratégica juntos y juntas. El estado físico del inmueble. Bueno, hemos expuesto ya de manera muy reiterada en este Congreso, y aprovecho también esta oportunidad para reconocer el compromiso, la solidaridad y la sensibilidad que los integrantes, todos, de este honorable Congreso de la Ciudad de México tuvieron en la aprobación del presupuesto de egresos 2020. Como saben, somos el instituto con menor presupuesto dentro de los órganos constitucionalmente autónomos. El estado del inmueble es un estado que ya lo visualizaron muchos en nuestras presentaciones preliminares, es un estado deplorable, con altos riesgos físicos, estructurales y por supuesto tecnológicos, en los que ya este año, al interior del instituto, a propósito de la aprobación del presupuesto de egresos, y también agradezco a la Secretaría de Finanzas, a la Jefatura de Gobierno, porque juntos tomaron la decisión de mejorar las condiciones económicas con un objetivo específico: mejorar las condiciones de infraestructura física y tecnológica del instituto, y esa discusión ya la estamos realizando al interior del mismo. Estamos integrando una carpeta en la que se ha solicitado por cada uno de mis compañeras y compañeros que sea muy exhaustiva, que cumpla con la normativa específica en materia de inmuebles para poder dar o cambiarnos de inmueble, generar una infraestructura tecnológica a la altura de lo que la ciudad necesita, y que esa carpeta y que esta política, que ya está convirtiendo en una política pública del instituto, sea ejemplar, sea transparente, y nos vamos a comprometer a entregarles a ustedes y a los poderes de la ciudad esta carpeta, a los medios de comunicación, para que el tránsito hacia un nuevo inmueble esté debidamente justificado y transparentado. Así que muchísimas gracias. Y finalmente, el diputado Macedo, en efecto, todo el proceso que iniciamos hace ya más de un año con relación a las finanzas del Instituto de Transparencia, hemos intentado dar una muestra de lo que un órgano constitucional autónomo en la Ciudad de México puede hacer con estos recursos. Nos sumamos desde el primer momento a la ley local en materia de austeridad, remuneraciones y tal. Es más, nuestra primera decisión como órgano colegiado fue reducirnos en un 40% nuestros ingresos, dejar de lado gastos innecesarios como telefonía particular, etcétera. Eliminamos, como bien señala la diputada Solache, toda la plantilla de honorarios, que en efecto eso es un tema en cualquier institución, y decidimos reimprimir esas finanzas en una mejora técnica, profesional y gradual en materia de paridad de género en el Instituto de Transparencia. Transitamos a ponencias, logramos la paridad de género en las direcciones, hay una profesionalización en cada una de las áreas, etcétera. Me parece que el compromiso del instituto ha sido un compromiso democrático que, ojo, tiene que ir en crecimiento. Insisto, no podemos dar un paso atrás. Nos quedan, si la Constitución, las leyes, si ustedes nos lo permiten, algunos años por delante en esta actividad, y vamos a seguir trabajando de la misma manera eficaz, de manera eficiente, de manera responsable, de manera democrática, de manera transparente. Como órgano garante de la Ciudad de México, tenemos que poner el ejemplo de qué se tiene que hacer en esta materia. Pero también hay que decirlo, y esto me recuerda mucho lo que dije hace un año, hace falta también mucho por hacer en términos de mejora en la infraestructura en materia de soporte humano para el desarrollo de actividades específicas que tanto la ley y los reglamentos imponen al instituto. Pero eso de momento no será una justificación para seguir dando resultados, y créanos que tenemos el compromiso de seguir trabajando con mucha convicción y compromiso en esta materia. Pues muchísimas gracias. Voy a dar las palabras finales, nada más diciendo que en estos últimos minutos de mi intervención quiero reiterar: estamos convencidos de que las instituciones
deben funcionar para lo que están diseñadas. Son diversos los desafíos que enfrentaremos en este año. Entre ellos se encuentran, sin duda, consolidar a nuestra institución como un activo central de los sistemas de archivos, anticorrupción, fiscalización y transparencia, desde diversos enfoques, también la rendición de cuentas y el ejercicio transversal de los derechos fundamentales vinculados por la materia. No vamos a bajar la guardia. En 2020 vamos por la progresividad y consolidación de lo realizado en el 2019. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, comisionado presidente. Y para finalizar este informe, esta presidencia emitirá un mensaje final. Yo quiero comenzar mi intervención mencionando que este Congreso de la Ciudad de México, esta primera legislatura, hemos asumido un compromiso total con la transparencia. Prueba de ello es que cuando iniciamos esta legislatura teníamos un cumplimiento de alrededor de 30 puntos de las obligaciones de transparencia. Y ahora, 1 año y medio más o menos de legislatura, ya logramos un avance a 95 puntos y estamos buscando llegar al 100, por una parte. Por la otra, un poco rompiendo la inercia nacional, logramos obtener para el Instituto de Transparencia, como ya lo mencionó el comisionado presidente, un aumento de 40 millones de pesos al presupuesto del Instituto de Transparencia, siendo el único órgano autónomo que en este año 2020 tuvo un aumento presupuestal. Y esto también en términos de un compromiso que hicimos con el Instituto de Transparencia, con las comisionadas y los comisionados. Y es un compromiso que viene incluso desde antes de que fueran designados las y los actuales 4. Recuerdo que en noviembre del 2018, cuando íbamos iniciando legislatura, la comisionada Elsa Viviana vino a presentar el presupuesto 2019 y que, pues, como no tenía un pleno, pues lo que nos presentó fue el presupuesto que el Info había tenido en 2018, ya que no había un pleno que pudiera aprobar una propuesta presupuestal. Y entonces en 2019 el Instituto de Transparencia se fue con el mismo presupuesto que en 2018, o sea, no hubo ahí un aumento ni de un peso, ni el porcentual de inflación, nada. Entonces, en esa ocasión y posteriormente ya con las y los comisionados actuales, ya con los 5, nos enseñaron, y por eso la broma que yo hacía hace rato, nos enseñaron las condiciones en las que opera el Info. O sea, cómo tienen cubetas con las goteras cuando llueve, cómo tienen ahí una alberca que se hace, están los sistemas ahí con agua casi expuestos a ser corto. Es donde opera el Info, era una plaza comercial. Entonces, yo estoy convencido, yo soy un partidario y soy un defensor de la austeridad, pero la austeridad no puede ir por encima del funcionamiento de una institución. Entonces, el caso del Info sigue siendo, porque siguen ahí, un caso muy lamentable. Y entonces también de ahí parte el compromiso de las instituciones con la transparencia. De tal manera que ahora, cuando estuvimos discutiendo y diseñando el presupuesto 2020, pues se acordó este aumento presupuestal, como ya lo mencionó el comisionado presidente, para mejorar las condiciones tecnológicas del Info, pero también para mejorar las condiciones de labores del personal que ahí está, que ahí trabaja, para garantizar este derecho para la ciudad. Entonces, en esa ocasión lo dijimos con la comisionada Elsa Viviana, después con el comisionado presidente Julio César, dijimos, es que necesitamos un nuevo edificio para el Instituto de Transparencia.
Entonces, esperemos que este año, porque la comisionada Elsa Viviana se va este año y nosotros nos vamos el próximo año. Entonces, esperemos que se apure el info para inaugurar el edificio y lo alcancemos a inaugurar la comisionada Elsa Viviana y las y los diputados de esta legislatura. Ese sería el compromiso de vuelta. Y bueno, también quisimos hacer un contraste este Congreso con la Asamblea Legislativa, con la última legislatura. Pasó algo muy lamentable. En la séptima legislatura hubo una opacidad impresionante. Nos tocó ya esta legislatura que recibimos una solicitud de información sobre todos los documentos que tuviéramos con respecto al recurso que se destinó para la reconstrucción del lamentable sismo del 2017. Y a la hora de que buscamos nosotros dentro de nuestros archivos, no encontramos la información, no están los documentos. Tuvimos que hacer un comité de transparencia en el cual declaramos la inexistencia de los documentos y actualmente está la investigación en transparencia. Y esto, pues, los comisionados y comisionados del Info tienen conocimiento. Entonces, justo porque queremos hacer ese contraste con el pasado, por eso estamos comprometidos con transparentar todo nuestro actuar. Quiero comentar que, ya lo hemos dicho, el periodo de la comisionada Elsa Viviana termina en noviembre y no queremos que suceda lo que pasó en esa ocasión cuando se tenía que renovar el anterior Instituto de Transparencia, que pasaron casi un año o 9 meses en el que no hubo un pleno completo y no estuvo garantizado totalmente el derecho a la información en la ciudad. De tal manera que lo más probable es que esta comisión estemos llevando a cabo en septiembre, estemos llevando a cabo la publicación de la convocatoria para renovar este lugar que queda pendiente, que va a quedar pendiente del Info, para llevar a cabo la designación en octubre y en noviembre se pueda llevar a cabo el relevo sin que sufra alguna cuestión de un solo día el Info sin pleno completo. Entonces, ese es el compromiso que desde esta Comisión de Transparencia hacemos para seguir teniendo el pleno del Instituto de Transparencia de manera completa. Y por último, quiero mencionar que junto con el derecho a la transparencia, también en este Congreso tenemos un compromiso con la perspectiva y la paridad de género. Digo, de entrada, tenemos un Congreso con paridad de género, somos 33 diputados y 33 diputadas, pero en su momento, cuando llevamos a cabo la convocatoria para designación de comisionadas y comisionados, la propuesta que hicimos inicial fue de convocar a la designación de 2 personas comisionadas y 2 personas comisionados. La ley no nos obligaba, ya que como tenemos ya una comisionada mujer, podríamos haber llevado a cabo la convocatoria para designar 3 hombres y 1 mujer, por ejemplo, y se cumplía la paridad de género porque teníamos 3-2. Pero incluso a la hora de la aprobación hubo un compañero diputado que planteó que le quitáramos esa parte de 2 hombres y 2 mujeres, pero dijimos que sea paritario y que tenga, si son 3-2, que sean 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, por eso llevamos a cabo en ese momento esa convocatoria, y la verdad es que yo celebro lo que mencionaba mi compañera diputada Guadalupe Aguilar, que no solamente en la integración del seno del Pleno del Consejo, sino hacia abajo, también las y los comisionados hayan asumido ese compromiso con la paridad de género y la designación del personal también cubra esta perspectiva de género. Invitarlas no tengo claro, ya no le pregunté al comisionado presidente, pero también pues invitarlos. Este Congreso nos sumamos al paro nacional del 9 de marzo, invitar al Info que se sume también. Bueno, a ver. Sí. Bueno, es una discusión que también, además no fue discusión, en realidad fue casi
un acuerdo incluso antes de tomar la conversación. Acordamos en pleno, por supuesto, sumarnos a la convocatoria del próximo 9 de marzo para que todas nuestras compañeras del instituto, incluidas por supuesto las 3 mujeres comisionadas, en ejercicio pleno de sus libertades y derechos, si así deciden hacerlo, sumarse de manera libre al paro sin ningún efecto interno. Por supuesto, es un tema central, es un tema muy sensible y todos nosotras y nosotros, quienes hemos venido trabajando por los derechos humanos, su defensa, su tutela y su garantía, no podría ser de otra forma. Entonces, nos sumamos de manera decidida a este evento. Eso sí, enfatizamos, como instituciones y como sociedad, no podemos permitir que este acto se politice o se partidice. Es un acto que México y el mundo necesitan en favor de las mujeres y que con mucho gusto nos sumamos en pleno nosotros como instituto. Muy bien, comisionado presidente. Y bueno, ya para finalizar, mencionar que este Congreso también hicimos una reforma de la Ley de Transparencia en términos de ¿qué? De también garantizar la transparencia de las comunidades indígenas. Es decir, ya todos los sujetos obligados tenemos, valga la redundancia, la obligación legal de que si una persona hablante, por decir algo, en náhuatl, solicita una información a su institución, la institución está obligada a responder en náhuatl la solicitud de información para garantizar el acceso a información a las comunidades indígenas. Entonces, son una serie de elementos en los cuales también quiero agradecer al Instituto de Transparencia. Hemos hecho una coordinación entre gobierno de la ciudad, entre legislativo, y bueno, el hecho de que esté aquí el presidente Guerra también es muestra muy clara de que también el judicial, los 3 poderes de la ciudad, junto con el Info, estamos coordinados para garantizar el derecho a la transparencia de las personas habitantes de esta ciudad. Y parafraseando un poco a Alfonso Reyes en su obra Visión de Anáhuac, que la Ciudad de México se convierta en la región más transparente del país. Y bueno, con esto estaríamos cerrando. Agradecer una vez más la presencia a nuestras invitadas, invitados de lujo, a las comisionadas, comisionados del Instituto de Transparencia, comisionado presidente, a las y los trabajadores del Instituto de Transparencia que nos acompañan, medios de comunicación. Con esto estaremos terminando este acto de informe del presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.